Manel, compañero vuestro en el Hospital Donostia, y hoy vamos a tratar el tema de las hiperplasias de células neuroendocrinas en la pared gástrica. En esta sesión vamos a estudiar cómo diagnosticar los estadios incipientes de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados en la cavidad gástrica, que son en esencia las hiperplasias de células neuroendocrinas gástricas. No se trata ni mucho menos de un tema novedoso, pero sí de un diagnóstico habitual en nuestra rutina, no ya de patología digestiva, en esta cada vez mayor tendencia a la subespecialización, sino en nuestra rutina de patología general, que para eso nos formamos. Son estos tiempos que nos toca vivir, tiempos en los que las exploraciones endoscópicas están a la orden del día en nuestros centros hospitalarios, y como es normal, a mayor número de biopsias endoscópicas a estudiar, mayores serán las probabilidades de topar con este tipo de lesiones. Veamos, por tanto, de una manera resumida, qué pistas histológicas nos pueden ser de utilidad para levantar la liebre, detectar hiperplasias de células neuroendocrinas y anticiparnos así al diagnóstico en fases ya consolidadas de verdaderas masas neoplásicas neuroendocrinas, que por muy bien diferenciadas que estén, siempre van a tener potencial metastático. Cuando hablamos de proliferaciones neuroendocrinas en el estómago, estamos asumiendo, en la mayor parte de los casos, que existe un proceso autoinmune de afectación gástrica subyacente. Así que lo que debemos hacer en primer lugar es reconocer la posibilidad de una afectación inflamatoria de naturaleza autoinmune en la biopsia gástrica. La máxima expresión morfológica en la rutina con hematoxilina eosina de una gastritis autoinmune es lo que actualmente denominamos gastritis crónica atrófica, que, como el análisis de cada una de las palabras que componen esta denominación indican, se trata de un proceso inflamatorio gástrico evolucionado en el tiempo que desencadena la disminución o adelgazamiento del espesor mucoso gástrico. Expresión esta un tanto confusa porque de sobra es conocido que otra serie de causas, no siendo autoinmunes, también pueden desembocar en una atrofia de la mucosa gástrica, entre ellas posiblemente la más conocida, la gastropatía por Helicobacter pylori. La gastritis crónica atrófica autoinmune, a la que de ahora en adelante me referiré por tanto, tal y como la tendencia actual marca, como gastritis crónica atrófica, se manifiesta de manera difusa en la región de cuerpo fundus gástrico, a diferencia de como lo hace, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que puede afectar a cualquier punto de la mucosa gástrica y de forma parcheada. Por tanto, algo debe de haber en esta zona de cuerpo fundus gástrico que no haya en el antro para que la gastritis atrófica quede circunscrita a esta región. Y es que al poco aumento, con nuestro microscopio óptico, pues ¿qué es lo que hace diferente al cuerpo fundus gástrico respecto al antro? Pues esa tonalidad eosinófila intensa que le aportan los citoplasmas de las células parietales. Células que son esenciales en la producción de ácido clorhídrico para la fragmentación de nutrientes y en la producción de factor intrínseco que vehiculizará la absorción de vitamina B12 en el ilion terminal. Pues bien, veamos de manera esquemática qué es lo que acontece en la gastritis atrófica y cómo repercute en nuestro organismo. En aquellas personas que están aquejadas de gastritis autoinmune, existen anticuerpos circulantes cuyo objetivo va a ser el de atacar y destruir las células parietales gástricas con la consecuente disminución de los niveles de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Esta situación de hipocloridria y el déficit de vitamina B12 derivado de la falta de factor intrínseco van a servir de señal a nuestro organismo para la activación de células productoras de gastrina localizadas predominantemente en el antro gástrico, que serán las principales valedoras de la preservación de las células parietales. Sin embargo, las células productoras de gastrina no van a actuar de manera directa sobre el fundus gástrico para subsanar el déficit de células parietales previsto, sino que lo van a hacer de manera indirecta. ¿Y cómo? Pues estimulando una serie de células epiteliales neuroendocrinas productoras de histamina, habituales en el cuerpo fundus gástrico, que a su vez estimularán la producción de nuevas células parietales. Claro que por mucho que se estimule la regeneración de células parietales, los anticuerpos circulantes, que como en toda enfermedad sistémica continuarán presentes, volverán a destruir esa remesa de células parietales de nueva producción.
y ante el reiterativo descenso de los niveles de ácido clorhídrico y factor intrínseco, el organismo volverá a incentivar la producción de gastrina, que derivará en una mayor producción de células neuroendocrinas histaminérgicas con intención de repoblar la mucosa gástrica fúngica de células parietales. Repoblación esta que no podrá ser llevada a cabo, dado que los anticuerpos anticélulas parietales siempre circulantes en estas personas procederán a destruir dichas células para reactivar una vez más este ciclo compensatorio basado en la interrelación gastrina, células neuroendocrinas histaminérgicas, células parietales. Como diríamos en el argot futbolístico, se trata de una triangulación que, lejos de atenuarse, pues va a seguir incrementándose, de manera que lo que inicialmente eran pequeños regueros de células neuroendocrinas van a acabar constituyendo auténticos nódulos de células epiteliales neuroendocrinas en lo que será la antesala de los tumores neuroendocrinos. Volvamos antes de nada a la imagen inicial de una gastritis atrófica. Evidentemente, la atrofia es máxima y apenas hay lugar para poder dar cabida a las células parietales. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, lejos de encontrar en nuestras laminillas de hematoxilina y eosina imágenes de estricta atrofia mucosa, con lo que vamos a topar va a ser con imágenes de una mucosa que tiende a recuperar su espesor habitual, pero carente de células parietales. Dicho de otra manera, apreciaremos una mucosa de hábito antral. Esa tiene que ser, por tanto, la pista principal para sospechar de una gastritis autoinmune en biopsias gástricas de localización cuerpo fúngica. Insisto, una imagen de mucosa gástrica tomada tal y como nos dice el endoscopista de la región fúngica, pero que adquiere un aspecto antralizado. Es que pensad que en un contexto de reparación postatrófica secundario, por ejemplo, al Helicobacter pylori, o en casos de hipergastrinemias secundarias al síndrome de Zollinger-Ellison, ambas, aunque esta última sobre todo patologías con potencial para generar tumores neuroendocrinos, sí se identificarían de alguna manera islotes de células parietales repoblando la mucosa. Detalles histológicos adicionales que suelen identificar en estas biopsias, o que se suelen identificar en estas biopsias, son las zonas de ensanchamiento de una lámina propia despoblada de glándulas, son también los cambios de metaplasia intestinal dispersos, y muy interesantes suelen ser una serie de acúmulos linfoides en campos bajos bordeando muscular de la mucosa que pueden llegar a ser muy representativos. Pues identificando ya con rutina de hematoxilina y eosina los casos de gastritis autoinmune, yo me atrevería sinceramente a decir que queda realizado el trabajo más tedioso de cara a detectar posibles hiperplasias de células neuroendocrinas. Y en este sentido, como si de una rutina estandarizada se tratara, mi recomendación es la de aplicar un marcador inmunistoquímico, sinaptofisina, por ejemplo, que realce la población neuroendocrina a estudio. Y digo esto de utilizar un marcador neuroendocrino porque, si bien en algunos casos pues vamos a ser capaces de intuir la presencia de pequeños acúmulos neuroendocrinos, la facilidad con la que se mimetiza este tipo de célula con otras en el contorno glandular hace que muchas veces exista mayor cuantía celular de la que creemos ver. Por lo general, podemos hablar de una progresión cuantitativamente creciente de la población de células neuroendocrinas, que es la que a continuación os detallo. En primer lugar, nos encontramos con la hiperplasia simple de células neuroendocrinas. Es el eslabón más bajo y frecuentemente lo omitimos en los diagnósticos, sobre todo debido a la variabilidad interobservador en su valoración. Estrictamente, podríamos decir que hablaríamos de una hiperplasia simple de células neuroendocrinas cuando el incremento de este tipo de células sea superior a 2 respecto a 2 desviaciones estándar respecto a la cuantía normal en el cuerpo fundus gástrico. En el siguiente escalón nos encontraríamos con la hiperplasia lineal, que hace referencia a la presencia de dos hileras de 5 o más células neuroendocrinas consecutivas en un campo de gran aumento.
La hiperplasia micronodular de células neuroendocrinas se caracteriza por la existencia de pequeños agregados nodulares de 5 o más células neuroendocrinas que no exceden el diámetro de una glándula. En casos en los que exista acúmulo de 5 o más agregados en un corto espacio microscópico, podríamos empezar ya a hablar de hiperplasia adenomatoide de células neuroendocrinas, para acabar finalmente con la displasia de células neuroendocrinas, que se trata del estadio más avanzado y en consecuencia el estadio de mayor repercusión, dado que raya ya el umbral entre lo que es una lesión bien circunscrita a la membrana basal, que tapiza el contorno glandular, y la lesión microinvasiva. Morfológicamente podemos apreciarla cuando se identifique fusión de micronódulos neuroendocrinos, que si bien no desestructuran el componente glandular circundante, con esa disposición angulada y picuda característica que suelen presentar, se caracterizan por inducir esbozos de estroma rarefactado a su alrededor, de manera mejor visible en las tinciones con hematoxilina y eosina, estas últimas características de inducción estromal. Pues con todo esto voy finalizando. Hemos analizado los diferentes patrones de hiperplasias neuroendocrinas en la mucosa gástrica en situaciones de gastritis autoinmune, pero quizás, como antes mencionaba, yo daría incluso mayor importancia como aplicación práctica a la detección precisamente de aquellos casos de gastritis autoinmune que pueden beneficiarse de un estudio en detalle de posibles hiperplasias neuroendocrinas. Al fin y al cabo, sea cual sea el estadio de hiperplasia que reportemos, todos estos pacientes van a ser sometidos a controles más exhaustivos, con endoscopias más próximas en el tiempo respecto a pacientes con otras gastropatías de menor potencial patológico. Para poder comprender mejor esta entidad, pues para mí han sido de utilidad estos 2 capítulos que aparecen en pantalla y que os animo a leer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo desde aquí os animo a que colaboréis con esta plataforma, de tal manera que así entre todos podamos continuar aprendiendo y afianzando todo lo relacionado con nuestra especialidad. Un saludo.